RCR, la red que comunica y une al Perú. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día, a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Buenas tardes y bienvenidos a Diario 1 en la radio. Lamentablemente el país sigue sufriendo y muchísimo. Esta vez nos golpea este ciclón Yaku. No sabemos si nos golpea el ciclón Yaku o nos golpea la incapacidad del Estado, del gobierno, para hacerle frente a todas estas situaciones que están pasando nuestros hermanos en el norte, especialmente del país. Lambayeque, la región Piura, Tumbes, la región Ancash, Cajamarca están llevándose la peor parte. Hay puentes caídos, no hay pase, no hay acceso a las vías, se está perdiendo los productos perecibles que han estado en ruta. Hay una persona en la provincia de Casma que ha fallecido prácticamente a orillas de la pista porque no pudo pasar y pues los síntomas que tenía la llevó a tener este terrible deceso. Es lamentable, pero hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde está reconstrucción por cambio? ¿Es reconstrucción de cambio, reconstrucción por cambio o es destrucción sin cambio? Acá se necesitaba acciones de prevención. Para eso se creó esta institución en el 2017, para hacerle frente justamente a estas situaciones, ¿no?, de fenómenos naturales que tenemos en nuestro país. Y es lamentable ver que hasta el día de hoy el gobierno poco o nada ha hecho. Y esto nos parece algo ya de incapacidad. Que salga la presidenta Dina Boluarte y diga que no, que ella sabía, ¿no?, que INDES y CENAMI ya habían tenido algunas reuniones donde venían ¿no?, mencionando que esto podía pasar. Sin embargo, no se hizo nada. No podían cómo afrontar desde el Estado, los gobiernos locales, regionales, reconstrucción por cambio. ¿Cuál fue el trabajo de prevención? ¿Cuál fue el trabajo de prevención? Contaba con dinero, más de 25.000 millones se le asignó a esta institución para justamente hacer trabajos de prevención, trabajos de afectación ante las lluvias, ante estos desastres. Tenemos a la región Piura, ya tenemos 4 o 5 fallecidos por estos desastres naturales. Lambayeque está en la misma situación, ¿no? Casas inundadas, han perdido todo, lo han perdido todo. Pero gracias a Dios, la vida siempre es lo importante, pero esto es una responsabilidad del gobierno. Es una responsabilidad del Estado, y ahora que la presidenta Dina Boluarte no se lave las manos diciendo que no se hizo nada en el gobierno anterior. No olvidemos que así como ella menciona que es una presidenta constitucional porque estaba en la plancha, también era parte del gobierno, del anterior gobierno, y se pudo tomar acciones. Así que lamentos y cuestionamientos en este momento, no. Ahora es acción de ayuda, acción de hacerle frente a esta situación. Mencionó que se le iba a dar 2 helicópteros a cada región afectada. La región Ancash todavía no lo recibe. La región Piura tampoco. No sé cuándo va a dar estos helicópteros que se requieren en este preciso momento. Lamentablemente no hay acción por ninguna parte de ningún ministerio hasta el momento. Esperemos que las próximas horas tomen conciencia y vean todo el daño que ha ocasionado este fenómeno natural, y más la gestión del gobierno, que no está a la altura de la situación. Hay muchos agricultores que han perdido todos sus sembríos, sus cosechas. ¿Quién le devuelve?
Lamentablemente no podemos, esto es un fenómeno natural, es cierto, pero tenemos un gobierno para que le haga frente a esta situación. Tenemos un gobierno para que pueda respaldar, pueda prevenir estos hechos justamente. El ministro de Defensa, aún no hemos visto una actuación rápida. La ministra de Transporte estuvo en la provincia de Casma exactamente, donde se rompió el puente Sechín y no se tuvo pase para venir a Lima o para otras ciudades. Llegó a hacer visita, a tomarse la fotografía y nada más. No podemos permitir que los ministros anden paseándose y conociendo la realidad. Ya conocieron, ya sabemos cuál es la realidad. Actúen, pero actúen de manera rápida, porque estamos a la espera también de el inicio del año escolar que se está postergando. ¿Se llegará al 20 de marzo como lo han mencionado? Yo lo dudo, porque hay muchos colegios que han quedado debajo del agua. Hay muchas inundaciones, muchos desastres. La región La Libertad ha sido muy golpeada, muy golpeada. Hay muchos damnificados, hay muchas familias que han perdido todo. Así que los bonos no es mucha ayuda. Definitivamente que está bien estos bonos, pero tampoco hay que basarse en los bonos, sino hay que tomar acciones. Ahora quiere hacer un cambio de reconstrucción por cambio a infraestructura nacional, si no me equivoco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia al cambio de nombre que usted va a hacer si al final las acciones es lo que más cuenta? Y hemos visto que reconstrucción por cambio no ha estado a la altura. No ha estado a la altura para prevenir estos fenómenos. Así que esperemos más rapidez, más acciones por parte del Ejecutivo, por parte de la presidenta Dina Boluarte. Y esperemos también que las personas tomen conciencia y traten de evitar cualquier desgracia, alejándose o tratando de salir de las zonas de peligro, ¿no? Hemos visto algunas imágenes que se están difundiendo en diferentes regiones del país, donde las personas están cerca a estos puentes que están cayendo para poder ver la situación. Hay que alejarse, ¿no? Hay que alejarse y no actuar de manera irresponsable para evitar algún daño o evitar pérdidas, ¿no? Lamentablemente se ha perdido todo lo material. Tantas personas que han sufrido, como se dice, trabajado desde muy temprano para tener estos logros en sus viviendas, que se ha visto totalmente perdida. La región Piura se sabía que se tenía que hacer un trabajo. ¿Se hizo el trabajo? ¿Quién responde ahora? ¿Quién responde por los 25.000 millones que tiene o que recibió reconstrucción por cambio? ¿Quién fiscaliza el trabajo que se hizo? ¿Fueron trabajos de prevención? Exactamente, porque si hubiesen sido trabajos de prevención, no hubiésemos tenido los resultados que hemos tenido. Al final, el Perú, el país, el gobierno, no está a la altura ni preparado ni tiene la capacidad para afrontar ninguna situación que nos pueda hacer o afectar a nosotros, a los peruanos, ¿no? Hemos visto que no está a la altura de todas las necesidades que tienen las regiones del sur especialmente. Hemos visto que no está a la altura de afrontar este tipo de fenómenos naturales. ¿Qué más pedimos? Solamente que trabajen y que trabajen de manera honesta y transparente. Que la verdad, poco o nada se ha visto hasta este momento. Esperemos que acá en Lima se tomen las acciones necesarias, porque no queremos más afectación. Hay que trabajar las descolmentaciones de los ríos. Se tuvo que trabajar con anticipación, conociendo y sabiendo, nosotros todos sabemos que en estas temporadas son las lluvias fuertes. ¿Qué trabajo de prevención se hizo? ¿Qué hicieron? ¿En qué se gastaron la plata? ¿En qué trabajos para poder prever han llevado todos esos 25.000 millones de soles? ¿Quién dice algo? Estamos en un país donde nadie puede levantar la voz. Totalmente una desgracia. Toda mi solidaridad y toda la solidaridad de Diario 1 en la radio para todas las zonas afectadas por estos fenómenos naturales.
En unos minutos ya estaremos conectados con el doctor Jorge Luis Rioja, él es abogado constitucionalista. También estaremos con el director de Cooperación, ¿no? Alejandro Chirinos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro primer invitado. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, Dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día, a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Bien, estamos de regreso, ya estamos con nuestro primer invitado, el doctor Alejandro Chirinos, director de Cooperación. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por estar en Diario 1 en la radio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. 1 año, 2 meses ya ha pasado de este derramamiento de petróleo, de estas 11.000 barriles que tuvo, ¿no?, lamentablemente nuestro mar peruano. ¿Ya está apto, doctor, para los bañistas, para los pescadores artesanales este mar? Bueno, no, las evidencias que se mostraron las últimas semanas, al cumplirse el año de ocurrido el derrame, el propio mar nos indicó que las condiciones no están dadas y por lo tanto no están aptas para que los bañistas y los pescadores puedan hacer uso de ellas. Además, recordemos que el OEPA emitió algunos informes, algunos reportes en el que científicamente demostraba que las playas, muchas de ellas, continuaban contaminadas y no eran aptas para el uso público, tanto de bañistas como de pescadores artesanales. Por lo tanto, creemos que en este momento las playas afectadas no pueden ser utilizadas para el recreo ni para el trabajo de quienes están involucrados en ellas, ¿no? Una pena lo que nos menciona, doctor, porque en un informe, ¿no?, que dio Repsol el año pasado en octubre, menciona que ya están aptas y se ha venido utilizando. De todas maneras, un poco de información no haría mal a los bañistas y a los pescadores, que algunos están reactivando también la pesca artesanal. ¿Usted tiene ya el informe oficial, pero real, a más de 1 año de este derramamiento de petróleo? Bueno, todos estamos esperando la emisión de ese informe que determinaría realmente si las playas y las zonas afectadas están ya liberadas de la contaminación y la afectación que tuvieron hace 1 año, ¿no? Como bien dices tú, Repsol, la empresa, encargó un par de informes que a pocos días de cumplido el año del derrame fueron presentados públicamente. Sin embargo, el propio día del año, de ocurrido el año del desastre, el propio mar se encargó, a través de los oleajes anómalos propios de estas semanas, de arrojar a la zona de playa, a la orilla, todo lo que estaba depositado en el fondo marino, con lo cual descartaba, digamos, los dos reportes que la empresa había encargado, señalando además que las playas estaban aptas, ¿no? Lo que sí es cierto es que la entidad responsable oficial que debe emitir estos reportes y determinar si las playas y las zonas afectadas están libres de contaminación y están aptas para el uso, es el propio Estado peruano, a través de los órganos que se encargan de llevar a cabo estas investigaciones o reportes técnicos, dando esa conformidad, ¿no? Claro, ya hemos escuchado hace unos meses, ¿no?, la posición de la viceministra del Ambiente, que ya nos mencionó que todavía no estaba apta. Pero dentro de todo, doctor, este derramamiento de petróleo causó muchísimo impacto y tuvo daños, ¿no? ¿Cuánto o cómo fue el impacto que causó no solamente a los pescadores artesanales, sino al ecosistema también? Sí, ahí nosotros hemos ido, digamos, recogiendo información en el marco de un proceso de investigación que dentro de unas semanas vamos a publicar y presentarlo también. Y encontramos hasta 3 tipos de impactos, ¿no? El primer impacto, sin duda, tiene que ver con el impacto al trabajo de miles de personas que habían encontrado en los ecosistemas marinos costeros afectados una oportunidad. Y me estoy refiriendo sin duda a pescadores artesanales, a comerciantes, operadores turísticos y todas las personas que desde el comercio
habían encontrado oportunidades para generar ingresos. Hay un primer nivel de impactos en términos laborales, en términos de derecho al trabajo, que hasta el momento han sido afectados, están siendo afectados, y no se ha compuesto, no se ha dado alternativas para que esto ocurra, ¿no? Para que se pueda reactivar, digamos, la economía en el sector. Por otro lado, hay un conjunto de impactos que tienen que ver con derechos sociales o impactos en la vida familiar, ¿no? Según las cifras oficiales recogidas por el Estado peruano, son alrededor de 10.300 jefes de familia afectados. Detrás de cada familia, en promedio, hay 5 personas. Entonces, estamos hablando de un universo de 51.500 personas afectadas, entre niños, niñas, personas adultos mayores, las esposas, los esposos, en fin, que componen este universo de afectados, y sin duda son impactos sociales que el derrame ocasiona. Y un tercer nivel de impactos tiene que ver con los impactos ambientales, que está vinculado al ecosistémico, a las zonas de pesca, pero no solamente a las zonas de pesca, sino también a las zonas turísticas que generaban estas oportunidades de empleo para muchas personas. Entonces, son 3 niveles de impactos, y cuando uno va desarrollando, digamos, el análisis de estos impactos, encuentra impactos mucho más diferenciados. ¿A qué me refiero? A que una cosa es el impacto del derrame en la vida de varones y otra cosa es el impacto del derrame en la vida de muchas mujeres, ¿no? Entonces, lo que hemos visto muchos a través de las redes sociales y de la cobertura que los medios de prensa han realizado desde ocurrido el desastre, es que, por ejemplo, muchos de quienes protestan son varones, hay muy pocas mujeres, y ocurre que pues el desastre ocurrió en una etapa de verano en la que, digamos, los niños están en casa por vacaciones escolares, y las mujeres vieron limitada su capacidad de protesta porque tenían que quedarse a cuidar a los niños, ¿no? Entonces, creemos que la afectación también ha generado impactos diferenciados, y creo que es un tema importante a recoger porque no se dice mucho, ¿no? En la pesca mucho se habla del trabajo de los varones, pero en el mundo de la pesca hay roles diferenciados entre hombres y mujeres, y cada quien aporta muchísimo a la sostenibilidad de esta actividad, que ha quedado dañada, obviamente, por el ecosistema que hasta ahora sigue impactado. No olvidemos que la pesca artesanal es la actividad económica que depende directamente de la salud del ecosistema, y en la zona dañada, nosotros hemos identificado, a partir del trabajo que llevamos haciendo muchos años allí, esta zona es un corredor natural de pesca artesanal que emplea aproximadamente a más de 4.500 pescadores y pescadoras que han encontrado allí una oportunidad de trabajo por muchos años, ¿no? Claro que sí. Ahora yo le hago una pregunta, doctor, porque hemos escuchado, ¿no?, algunas declaraciones de Repsol donde después de haber dado este informe en el mes de octubre mencionan que ha sido difícil o que le es difícil los equipos que se requieren para hacer la limpieza. ¿Qué tan difícil es estos equipos? Y perdóneme la insistencia, ¿qué tanto nos asegura por la parte de Repsol que ya está apto si ellos mismos están considerando que no han llegado a hacer a tener los equipos requeridos para la limpieza? Sí, efectivamente, Repsol ha reconocido pues que las jornadas o las acciones de limpieza que ellos debieron hacer en la zona es muy difícil, porque recordemos que nuestra costa peruana, que está además influenciada por los vientos alisios, la corriente marina de Humboldt, la corriente fría, y además la corriente caliente del norte, la corriente del Niño, además por la geografía del lugar, tiene zonas inaccesibles, como los acantilados que están en ese tramo de Pasamayo, en el que no solamente son acantilados con unas pendientes muy particulares, sino que también forman, por la geografía, unas cuevas, ¿no?, donde precisamente las diversas especies que allí crecen se reproducen, y esa es una zona de anidamiento, de reproducción de especies, quiero decir. Entonces, son zonas inaccesibles, y lo que se requiere allí es, digamos, una mayor inversión para tener tecnologías mucho más específicas que permitan hacer la limpieza, porque como muchos pescadores lo han ido comentando en los diversos testimonios que vamos recogiendo, justamente las zonas más impactadas son aquellas zonas inaccesibles donde el petróleo se ha acumulado, se ha depositado, y que naturalmente eran las zonas donde las especies, por ausencia de la presencia humana, utilizaban para poder reproducirse y determinar que esta sea una zona altamente productiva de especies de orilla. Entonces,
creemos que se deben hacer mayores esfuerzos, porque lo que está en riesgo no solamente es la salud del ecosistema, que por los constantes oleajes anómalos y en estas semanas que estamos viendo una serie de elementos y características del clima que influyen también en el mar, ¿no es cierto? Con el correr de las semanas podrían ir levantando esa contaminación y hacer mucho más difícil la limpieza, la descontaminación y la rehabilitación del ecosistema que está dañado. Creemos que es importante invertir mucho más con tecnología mucho más sofisticada que permita hacer este trabajo de limpieza y descontaminación de esas zonas críticas. Lo que hemos visto es que algunas zonas de playa, y OEFA lo ha indicado, están, digamos, por su formación natural y por la poca influencia de las corrientes marinas, están, digamos, en mejores condiciones. Pero estas son pocas, son contadas con los dedos de la mano. Entonces, toda la zona afectada es más o menos de 90 kilómetros, y para la cantidad de playas y de sitios que han sido afectados, pues las 2, 3, 4 o 5 playas que en este momento podrían estar aptas, es insuficiente. Lo que nos preocupa y le preocupa a las comunidades pescadores es la recuperación de aquellas zonas críticas donde la contaminación persiste y no puede ser limpiada, y creemos nosotros que hay que mejorar los esfuerzos para que eso pueda ocurrir, para que se pueda limpiar, descontaminar y rehabilitar finalmente las zonas afectadas hasta el día de hoy. Otro de los cuestionamientos, doctor, que se tuvo es el plan de contingencia que se puede activar o que se active frente a este daño ocasionado por parte de Repsol. Hasta el día de hoy no se tuvo ese plan de contingencia, y ese fue uno de los problemas y uno de las de los daños que hemos tenido, porque al tener ese plan de contingencia se hubiese podido también evitar. Sí, claro, como el mismo nombre lo dice, ¿no? La idea del plan de contingencia en primer orden es contener que no avance el derrame, ¿no? Y entonces, al margen de los factores, a ver, porque se está en proceso de investigación para determinar las responsabilidades reales, ¿no? Hasta el momento el Estado ha generado algunos reportes que determinan algunas responsabilidades, pero al margen de ello, toda empresa debe contar con un plan de contingencia, teniendo en cuenta que las actividades extractivas generan siempre impactos en las zonas donde se desarrollan. Entonces, al margen de lo ocurrido, toda empresa debe contar con ello, y lo que vimos nosotros en las primeras semanas es que no encontrábamos el plan de contingencia, y creemos que ese es un factor clave, ¿no? Debería sentar un precedente importante en Totalmente. el Perú con otras empresas. Con otras empresas, este tipo exacto. de instrumentos o documentos son fundamentales para evitar que los impactos por este tipo de desastres puedan llegar y tener la dimensión que hoy conocemos en la zona afectada. Los planes de contingencia deben estar disponibles, deben ser de acceso público y deben activarse inmediatamente haya una alerta de probables derrames como el que ocurrió, para poder contenerlos, porque finalmente se contiene, se limpia, se descontamina, se rehabilita, y lo que dicen los pescadores, se hace repoblamiento de las especies que han sido afectadas en la zona. Entonces, sí es importante que el plan de contingencia sea de acceso público, y eso no fue lo que vimos en las primeras semanas, ¿no? Lamentablemente, hoy estamos viendo los impactos del daño ocasionado por el desastre, ¿no? Y eso también es responsabilidad del Estado, de las licencias y todo que le brinda, y que no siguen una evaluación para este tipo de empresas, que se tiene que prevenir, como usted muy bien lo acaba de mencionar, para otras empresas. Esto tiene que ser un precedente para que no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir daños a la población. Sin duda, el Estado juega un rol fundamental, además porque el Estado otorga los permisos, otorga las concesiones, ¿no? Y todo ello. Entonces, el Estado tiene un rol fundamental en cautelar los derechos de la población, en proteger los ecosistemas, además porque el Perú ha suscrito compromisos internacionales de biodiversidad, de protección de ecosistemas, acuerdos sobre el clima. Entonces, el Estado está obligado a exigir estos planes de contingencia, y para exigir esos planes de contingencia, el Estado tiene que tener la capacidad técnica, legal, para hacer que eso sea posible. Entonces, lo que hemos visto es que nuestro Estado ha tenido dificultades para poder exigir esa herramienta fundamental que hoy hubiese evitado, si se aplicaba de manera sensata y a tiempo en su momento, estas complicaciones e impactos con más de 51.500 personas, familias
personas individuales afectadas por el derrame a más de un año, ¿no? A más de un año, doctor, también sabemos que autoridades españolas se han reunido, ¿no?, con representantes de los pescadores que han sido afectados por el derrame de petróleo en las costas peruanas. También usted ha estado presente. ¿Qué acciones o cuál ha sido el fin de este tipo de visitas que ha hecho las autoridades españolas? Bueno, sí, hace una semana se produjo una suerte de visita ahí en el Estado español para un poco, con dos objetivos puntuales. El primero es, digamos, que los propios afectados puedan dar a conocer lo que realmente ha ocurrido y a un año de desastre, la situación en la que se encuentran, ¿no? Quebrados económicamente, con el mar completamente dañado. Bueno, ellos ven, ellos son testigos que no se han hecho los esfuerzos necesarios para poder devolverles la situación previa al desastre, y entonces uno de los objetivos fue precisamente buscar la solidaridad internacional en el Estado español, de activistas y de actores que pudieran ayudar, digamos, a visibilizar el tema. Y el segundo objetivo, sin duda, ha sido visibilizar el tema, ¿no? Visibilizar que este tipo de desastres causan impactos importantes en varias dimensiones, causan impactos multidimensionales, y que deben ser evitados precisamente en la línea de lo que te decía, es de sentar precedentes para que esto no ocurra, no solamente en el Perú, sino en ningún otro lugar del mundo, en ninguna otra costa del mundo, ¿no? Y que las empresas deben exigirse aún más en el desempeño de sus funciones para que esto no ocurra, ¿no? Para que se reaccione con bastante diligencia, además, y se pueda reducir o evitar que los impactos sean enormes como lo que hemos visto en el Perú. Entonces, esta gira ha tenido esos dos objetivos, y precisamente se han tenido reuniones con diputados, ¿no es cierto?, representantes de Cámara de Diputados, para poder, digamos, mostrar las afectaciones a un año del derrame, para, digamos, proponer o presentar cuáles son las principales demandas. Doctor, porque lo que perciben también los afectados... Sí, también hubo denuncias, ¿no?, de serias irregularidades que está cometiendo la empresa española Repsol en este proceso. ¿Cuáles serían estas irregularidades que se está cometiendo por esta empresa española Repsol? Bueno, lo que los compañeros pescadores indican como digamos, una afectación a sus derechos es una propuesta de transacción extrajudicial que ellos consideran es lesiva a sus derechos, ¿no? Que es lesiva a sus intereses. Entonces, claro, estamos a más de un año sin un informe oficial. Entonces lo que los pescadores buscan es una salida justa, y lo que buscan sin duda es que esos términos de salida tomen en cuenta realmente los derechos afectados, y que sean justos, ¿no? Que no sean tan asimétricos como ellos han tenido, digamos, esa impresión. Entonces, esa es la lectura que ellos tienen, y es lo que han ido buscando, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Entiendo que el día de hoy se han reunido inclusive con algunas entidades del Estado para ver la posibilidad de instalar una mesa de diálogo que permita justamente estas salidas, ¿no? Justas a sus demandas por los daños ocasionados a más de un año del derrame, ¿no? Claro que sí, y dentro de ello también las cláusulas abusivas, doctor, con una indemnización que no cubre los daños causados, porque no olvidemos que ha afectado económicamente también a los pescadores artesanales, que todo este tiempo se han quedado sin trabajo, o algunos han tenido que emigrar al mar del norte, ¿no? Y esto trae una serie de inconvenientes, de problemas de afectación para ellos. Sí, totalmente. Es una situación de asimetría, de injusticia, y como bien lo has graficado tú, ya estamos viendo casos en los que muchos pescadores están buscando oportunidad más al norte, y eso genera otros impactos además, porque más al norte hay también pescadores. Primero, genera tres tipos de cosas. Primero, una mayor presión en el ecosistema de esos lugares, es decir, mayor número de pescadores que presionan el ecosistema. En segundo lugar, una mayor presión sobre los recursos hidrobiológicos en esas zonas, es decir, más pescadores por menos pescado. Y en tercer lugar, conflictos con los propios otros pescadores de esas zonas que ya están instalados muchos años allí, y que ven, pues, entre comillas, como una suerte de intrusión de nuevos pescadores, ¿no? Sabemos que entre pescadores hay solidaridad, pero también sabemos que nuestro mar no es
digamos, eterno e infinito nuestros recursos hidrobiológicos. Los recursos están acabando, no solamente por la extracción, sobre extracción de pesca, sino también por las condiciones climáticas. Ahora lo vamos a ver en unos meses probablemente si es que ocurre un niño costero, ¿no? En el que algunas especies se van a alejar de la costa y entonces ahí va a haber, digamos, un impacto también junto con este que ha ocurrido por el derrame de crudo en los pescadores artesanales. Entonces son condiciones que no son nada buenas para los pescadores y sobre todo para aquellos que han sido afectados, ¿no? Que han sido afectados y que no queremos más afectación, porque usted ya lo mencionó, este mar no está apto para bañistas ni tampoco para la pesca artesanal, entonces eso hay que tomarlo en cuenta para prevenir y para que se llegue la información a todas las personas que están alrededor, ¿no? Así es, completamente. Lo que estamos esperando todos y todas es contar con el informe oficial del Estado peruano, que finalmente determine las responsabilidades del caso y las salidas, es decir, en cuánto tiempo se va a recuperar el ecosistema. Naciones Unidas indicaba en uno de sus informes iniciales que muy probablemente demore entre 6 y 10 años la recuperación del ecosistema. Eso va a implicar que los pescadores estén sin pescar esa cantidad de tiempo, probablemente los bañistas puedan acceder en menos tiempo, pero la actividad pesquera genera en la zona hasta 11 puestos de trabajo. Según la FAO, la pesca artesanal genera 5 puestos de trabajo en el mundo. Bien. Pero en la zona afectada genera 11 puestos de trabajo. Es decir, la actividad pesquera artesanal es fundamental para la economía, la dinámica económica en la zona marino-costera, y si esta no se recupera, pues las oportunidades económicas para comerciantes, para transportistas, para limpiadores, lavadores, restaurantes, mozos, sombrilleros, en fin, operadores turísticos, no van a ser las mismas, ¿no? Y entonces, por eso ponemos mucho énfasis en la recuperación del ecosistema, porque la pesca artesanal es la que genera fuentes de trabajo en la zona, ¿no? Claro que sí, doctor. Nosotros esperemos que la empresa Repsol cumpla con todas las responsabilidades que ha tenido ante este derrame de petróleo. Muchísimas gracias por estar en Diario 1 en la radio. Muchas gracias por la invitación, eso esperamos todos. Bien, hemos estado con el director de cooperación. La verdad que nosotros esperamos que por primera vez se haga justicia para nuestros hermanos pescadores artesanales y para todas las personas que han sido afectadas. Vamos a una pausa y ya regresamos con el doctor Jorge Luis Rioja, abogado constitucionalista. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos. Dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo, unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar, la dosis precisa es 1 al día, a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Bien, estamos de regreso, ya estamos con el siguiente invitado. ¿Cómo está, doctor? Estamos con el doctor Jorge Luis Rioja, él es abogado constitucionalista. Buenas tardes y bienvenido a Diario 1 en la radio. Muchas gracias, Mayra, y gracias amigos de Diario 1 en la radio, en RCR, por invitarme al programa. Encantado de compartir inquietudes con ustedes. Muchísimas gracias. Se inicia la carrera por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, doctor, la Defensoría juega un papel muy importante. Dentro de ello, usted ha podido ver cuál ha sido el papel que ha tenido dentro de los enfrentamientos en estas últimas protestas en contra del gobierno, la represión y todo ello que hemos visto. ¿Se ha respetado los derechos de las personas, de los peruanos? Gracias por la pregunta, Mayra. En realidad, creo que debemos precisar el escenario siguiente. En mi apreciación, considero que la Defensoría ha desnaturalizado la función para la que fue creada en la Constitución, en su artículo 161 y 162. La finalidad es garantizar los derechos fundamentales y constitucionales de las personas, es decir, de todos los peruanos, más no el tener que emitir opiniones de carácter político. Si bien es verdad que la función misma del ejercicio de la Defensoría, o en este caso a través de sus diferentes representaciones en el Perú, deben vigilar el cumplimiento
de los servicios públicos de la mejor manera para el beneficio de los ciudadanos, también es verdad que no puede salirse de ese marco legal. Y como tal, considero de que efectivamente en los últimos tiempos, la Defensoría, en los últimos 28 años que tiene, creo que técnicamente ni siquiera ha cumplido con terminar de instalarse. Esto es, tenemos no más de, en el mejor de los casos, con módulos incluidos, no más de 40 oficinas en todo el país. Y solo en provincias tenemos prácticamente 200. Soy de opinión que en los 28 años que tiene la institución debería tener al menos una representación en cada provincia del Perú para por lo menos tener una lectura lo más cercana posible de la realidad país. No podemos nosotros pensar de que una institución como la Defensoría puede emitir opiniones técnicamente válidas respecto de la realidad sociopolítica o de conflictividad social del Perú si no tiene ni siquiera representaciones en las provincias del Perú. Muy cierto lo que usted menciona. Dentro de ello, doctor, ¿cuál debería ser la posición de la Defensoría del Pueblo ante o con el gobierno por estos cuestionamientos que se ha tenido de represión? ¿Cuál debería ser la posición, no política, sino en defensa de los derechos de las personas? Exigir el cumplimiento y el respeto de las normas. Fíjese, yo considero que hubo un pequeño disloque o divorcio y por falta de comunicación. En los últimos eventos de carácter violento que se han dado, en protesta, por supuesto, de su justo derecho o de su derecho reconocido por la Constitución y las leyes complementarias, todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer nuestros reclamos. Pero una cosa es el hacer un reclamo de manera pacífica y otra cosa es ser reclamante con violencia. Sumado a ello, decía que faltó comunicación, creo que del gobierno inclusive y de la Defensoría también, respecto a que, estando en estado de emergencia, suspendidas las garantías constitucionales, se fueron al enfrentamiento con las fuerzas del orden. Es decir, no se les hizo saber de que no habían garantías y que efectivamente las fuerzas del orden tenían que hacer valer su posición, que la Constitución y la norma que dio, en este caso el decreto supremo que dio o que declaró el estado de emergencia, tenían que cumplirlo. En realidad, soy de opinión y reitero, la falta de comunicación ha llevado a este contexto de los lamentables sucesos que hoy se comentan, ¿no? Claro que sí. Doctor, ahora usted ha mencionado que faltan, ¿no? Más direcciones dentro de las provincias, pero ¿qué más considera que falta dentro de la Defensoría del Pueblo o qué se ha hecho mal todo este tiempo en la Defensoría del Pueblo? Yo creo que lamentablemente ha estado en manos de quienes han conducido a la Defensoría en sus diferentes momentos, que no han visto más allá de Lima o de algunas ciudades del Perú. Y debemos empezar por entender que la Defensoría está para defender los derechos de todos los peruanos hasta de los últimos rincones del país. En esa perspectiva creo que la Defensoría debió tener en prospectiva, es decir, en no menos de 25 o 30 años, tener al menos una representación en cada distrito, es decir, no menos de 1.800 actores en el país, sumado a las provincias que son más o menos 200, para más o menos tener, digamos, una lectura real del cumplimiento o no de los servicios que los gobiernos de turno están obligados a brindar a la sociedad. Fíjese usted, considero que en el futuro la Defensoría, para que cumpla completamente su rol de ser la vigilante de la prestación de los servicios óptimos a la comunidad desde los gobiernos, debe tener inclusive representación en cada centro poblado menor. ¿A razón de qué? El gobierno central tiene ahí como su representante al teniente gobernador. Tenemos servicios educativos, tenemos servicios de salud, es decir, servicios de transportes, que son necesarios que haya una voz que defienda los derechos de estos segmentos de población, que por ahora se ve, digamos, remotamente imposible, porque si en 28 años la Defensoría tiene no más de 40 oficinas para el Perú, yo no veo ni siquiera la posibilidad de que en los próximos 50 años se pueda dar esa cobertura que en mi apreciación personal y desde ya por supuesto profesional y conocedor del país debería ser la función que cumpla la Defensoría. Yo le hago esta pregunta, doctor, porque últimamente los peruanos no creen en estas instituciones porque no se han sentido respaldadas. ¿Cómo hacer ese cambio de chip en todos los peruanos del rol que debe y que debería cumplir la Defensoría del Pueblo? Efectivamente, Mayra, la génesis de la Defensoría
nace, por supuesto, con la finalidad en nuestra Constitución, en la Constitución vigente, de defender y proteger a todos los peruanos. Reitero, lamentablemente, la gestión no adecuada de quienes han dirigido la institución hasta hoy nos tiene como estamos hoy, una institución desprestigiada, y creo que es exigencia de la comunidad de este tiempo el tener que recuperar la finalidad para la que se fue creada la institución. Solo así, con actos y hechos concretos, tendrá la posibilidad, por supuesto, de ser reconocida en el corto plazo como una institución útil y además de eso prestigiosa y prestigiada por los actores que son el potencial humano que trabaja en ella. Ahora, otra de las preguntas importantes, para mí es una de las más importantes, porque es de la manera cómo se va o cómo deberían tener los congresistas la idea para elegir al próximo defensor del pueblo. ¿Cuál considera usted que deberían ser las características de un próximo defensor del pueblo? En realidad es una pregunta un poco complicada para mí, en tanto en estos momentos formo parte de los colegas invitados para que el Congreso, en el cumplimiento de sus funciones, pueda, entre los invitados, por supuesto, valorar los méritos de cada uno de los que estamos ahora en el proceso y tener que de ellos, desde ya, elegir a uno. Y esto es, creo que entre otras cosas, por ejemplo, es responsabilidad única, exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Totalmente. Y no, sino aceptar la decisión que ellos tomen, porque creo que la democracia tiene que ser efectivamente en esencia el respeto a la vida. Claro que sí, la democracia, pero evaluando ciertos criterios que le hagan bien al país y a esta institución que por mucho tiempo no está siendo bien vista. Y lo menciono no con el ánimo de repente de pasarle franela, doctor, sino que sabemos que de los 6 candidatos, usted es el único candidato que cuenta con 2 grados de doctorado, ¿no? Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Y es importante conocer a profundidad la especialidad que usted tiene, porque lo mencionaba usted hace un momento, hay ciertos límites para el defensor del pueblo en lo que es situaciones políticas. Efectivamente, fíjate Mayra, el tema es un poco el siguiente. El Congreso de la República, en el cumplimiento de su función orgánica determinada por su ley, que es el reglamento, tiene como finalidad elegir. Y tiene 2 formas de elegirse, en todo caso, de hacerse este procedimiento. La primera, que es de acuerdo a la ley orgánica de la Defensoría, hacer una convocatoria, concurso público abierto. Y la segunda, que es producto de la modificatoria de esta ley, vía invitación. Y por supuesto, los invitados, según la norma, solo son abogados, no personas naturales, en este caso, no personas jurídicas. Y ahora, considero que el Congreso, en este proceso de búsqueda, efectivamente, no solo de transparentar decisiones, sino de demostrar con hechos, creo que de los 6 candidatos que estamos, debería, en mi opinión, privilegiar, por supuesto, a quienes no han tenido ni tienen procesos de repente por corrupción o denuncias que no darían de alguna manera, digamos, en todo caso, la legitimidad social que se requiere para poder escuchar la voz del pueblo ante la autoridad pertinente cuando se haga algún reclamo por un mal servicio que se presta. Justo a eso me refería cuando le hacía la pregunta de las características que se necesita o que debería necesitar el próximo defensor del pueblo, ¿no? Tener una hoja limpia e intachable para que pueda representar, ¿no?, los derechos del país. Para terminar esta entrevista, porque el tiempo en televisión nos gana ya, doctor, me gustaría saber cuál es el compromiso que tiene usted para cambiar la imagen de esta institución de ser elegido. En realidad, fíjate, mi compromiso es trabajar con el país y hacer una defensoría para todos en el contexto de ser pragmático y tomar decisiones en el punto donde está el conflicto, no desde Lima o por, digamos, WhatsApp o en todo caso pues vía teleconferencia. Debemos ser actores directos en la solución de los conflictos que hubiera, recordando de que efectivamente esta institución tiene como virtud, si se quiere, el contexto de que es la autoridad de la conciliación, en todo caso, de la búsqueda de soluciones sin conflicto. Y desde ya, por supuesto, mi compromiso es que vamos a atender a la mayor cantidad de provincias y distritos que requieran la presencia de defensoría con mayor urgencia. Y a futuro,
en todos los distritos deberá haber por lo menos una representación de la Defensoría, y para ello, si es pertinente, haremos que se haga la modificación a la ley que permita, donde no hay abogados, se elija como los jueces de paz al mejor ciudadano de la jurisdicción a efecto de que represente a la Defensoría del Pueblo. Esperemos que este rostro que tiene esta institución, un rostro mal visto, sea cambiado de ser de tener un próximo defensor del pueblo que de verdad defienda los derechos de los peruanos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en Diario 1 en la radio. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, y desde ya mi compromiso, reitero, es de tener el privilegio de ser elegido, trabajar con todos los peruanos, y seguramente con ustedes también vamos a estar de la mano para atender efectivamente las necesidades de la población. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias y suerte, ¿no? Esperemos que estas instituciones públicas del Estado cambien de rostro. Nosotros llegamos hasta el final del programa. Nos encontramos el día jueves a las 5 de la tarde en Diario 1 en la radio. También nos puedes seguir por RCR, Red de Comunicación Regional. Nos encontramos el día jueves a las 5. Permiso. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, Dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es 1 al día a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio.